amigas, amigos de Morelos, Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que ya conocía, como tengo la dicha de conocer todos los municipios de Zacatecas y todos los municipios de México. Inicio mi intervención con lo que aquí expresó Ignacio Valle, el coordinador de Segalmex. Se tiene que buscar siempre el equilibrio entre la función del Estado y del mercado en todas las actividades productivas y sociales. Ni todo al mercado, ni todo al Estado. Equilibrio. Una falla del modelo neoliberal consistió en eso, en pensar que podían diluir al Estado y dejar todo al mercado. Lo cierto que eso es una quimera, ni siquiera puede ser realidad. Lo usaron como pretexto para privatizar la actividad económica de México y de otras partes del mundo donde se impuso la política económica neoliberal. Por eso es muy importante que se haya regresado a que el Estado cumpla su papel como regulador, que el Estado cumpla su papel de apoyo en lo social a los campesinos, a los obreros, a todos los ciudadanos, que cumpla su responsabilidad social. Y el ejemplo es este programa. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora. Antes de llegar al gobierno pensamos mucho en qué íbamos a hacer para apoyar al campo. En el periodo neoliberal habían muchos programas y también mucha simulación, mucha dispersión de recursos. Había programas de todo tipo, tractores, subsidio para el diésel, semilla, fertilizantes, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a nivel experimental. Muy poquito, con muchos aparatos burocráticos para todos los programas. El presupuesto se quedaba básicamente en las estructuras administrativas y era muy poco lo que realmente le llegaba a los productores. Nosotros dijimos, vamos a tener pocos programas, pero mejores, de más impacto.
y como lo mencionó Nacho, optamos entre todos los programas de apoyo al campo por el de precios de garantía, porque se pensó, y ese es el sustento de este programa, que si hay precio justo, el productor siembra y produce. Ya ve cómo consigue el dinero, ve cómo consigue la semilla, ve cómo consigue para arar la tierra, todo lo que se necesita, porque sabe que hay precio, que va a vender bien su producto y puede correr riesgo de sequías, de heladas, pero tiene cuando menos esa seguridad del precio. Y eso está dando resultados. El que estemos enfocando toda nuestra acción a garantizar precios justos a los productores del campo. No se puede hacer para todos los productos del campo, pero sí para los básicos, como aquí se menciona, para el maíz, para el frijol, para el arroz, para el trigo, para la leche. Y desde que se inició este programa de precios de garantía, hay muy buenos resultados. Se ha incrementado la producción y desde luego que han mejorado los precios. El ejemplo es lo del frijol. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en el gobierno, cuando asumí la presidencia, se le pagaba al productor en Zacatecas a 8 pesos el kilo. Y ahora tenemos un precio de garantía de 14.50. Pero como aquí se mencionó en el mercado, se está pagando a 20 pesos el kilo. Y esto tiene que ver con este programa. Si no existiese el precio de garantía, pues nos estarían pagando a 20 pesos. Esto ayuda mucho a los productores. Lo mismo en el caso del maíz. Recuerdo que cuando iniciamos le pagaban al productor, lo más que pagaban era a 3 pesos el kilo. Ahora está el precio de garantía $5.60, casi el doble de lo que se pagaba hace 2 años. Entonces, esto es lo que celebramos con este programa. Yo quiero agregar que además del precio de garantía, pues existe todo el sistema de distribución de productos básicos en tiendas, en lecherías, donde en efecto se benefician más de 20 millones de mexicanos pobres. Son tiendas que están en las comunidades, en los pueblos más apartados. Lo mismo en el caso de las lecherías, en comunidades rurales pobres y en colonias populares, donde vive la gente
más necesitada, más pobre de nuestro país. Ahí se están distribuyendo alimentos a precios justos. Por eso no hemos padecido tanto con esta terrible pandemia del COVID, porque no hemos tenido en México, afortunadamente, una crisis de consumo. Son varios factores que han ayudado a que no se dé una crisis de consumo. Esto que se está haciendo, el apoyar la actividad productiva del campo, el distribuir los alimentos en las tiendas Liconza, en las lecherías de Liconza, el gran apoyo que ha significado el aumento en las remesas, lo que están enviando nuestros paisanos migrantes a sus familiares. Son héroes los migrantes. Ahora que más los necesitábamos, más están apoyando. Imagínense que un año como el 2020, que se enfrenta a esta terrible pandemia, se incrementen las remesas en 12%. Eso aumentó del 2019 al 2020 y se obtuvo una cifra récord, 40.600 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y es dinero que llega abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio $350 mensuales. Otro elemento que ha ayudado mucho son los programas de bienestar. El que no le falte la pensión al adulto mayor y que sea universal. Son 8 millones de adultos mayores que tienen pensión. Es 1 millón de niñas, niños con discapacidad que tienen pensión. Son 11 millones de estudiantes de familias pobres, de preescolar hasta el nivel de posgrado, que reciben becas. 11 millones de estudiantes. Nunca en la historia de México se había apoyado tanto a estudiantes como ahora. Todo eso nos ha ayudado mucho frente a la pandemia y a la crisis económica. El apoyar de abajo hacia arriba, no como antes, que se producía una crisis económica, financiera, por la corrupción, como sucedió durante el gobierno de Salinas, y lo que hicieron fue rescatar a los de arriba, no rescatar al pueblo, sino convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el famoso FOBAPROA. Ahora estamos enfrentando esta crisis sanitaria, crisis económica, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda, porque no solicitamos créditos adicionales.
son malas las comparaciones, de mal gusto, pero la mayoría de los países con la pandemia recurrió a créditos y se endeudaron muchísimo. Nosotros no. Creció nuestra deuda porque se cayó la economía, pero no solicitamos créditos. Nos recomendaban de que aplicáramos la misma receta de siempre. Dijimos, no, vamos a salir. Pero repito, fue muy bueno el contar con los programas sociales, los programas de bienestar, este programa, el apoyo de los migrantes, de nuestros paisanos, y así vamos saliendo. Como el programa de precios de garantía, vamos a ir extendiendo a todo el país para apoyo a los productores el programa de fertilizantes. Ese es otro propósito para el sexenio. Se inició en Guerrero, ya se apoyaba a los productores, nos hicimos cargo, todos los productores de Guerrero tienen fertilizante gratuito, todos. Los resultados muy buenos. Nunca en Guerrero se había acopiado maíz como ahora, por el aumento en la producción, por ese programa, como aquí lo mencionó Nacho. Y vamos a ampliarlo a Tlaxcala, a Puebla, a Morelos. Y no descartamos para el mediano plazo ampliarlo a Zacatecas. Ese es mi compromiso. Y vamos a ir apoyando con fertilizantes a todos los productores. Me da muchísimo gusto estar aquí en Morelos, venir a escuchar la evaluación de este programa tan importante para el campo. No quiero dejar de mencionar, porque a veces no se conoce toda la información. Un dato que debe de tenerse en cuenta es que el año pasado, que fue muy difícil, reitero, por la pandemia, se cayó la actividad industrial, se cayó el turismo y el comercio, el sector secundario, el sector terciario, pero no sucedió lo mismo con el sector primario, el campo. Debemos de tener presente que el campo creció el año pasado en 2%, mientras se desplomó la actividad industrial, comercial, turística. El campo nos ayudó mucho para enfrentar la crisis precipitada por el COVID-19. Entonces tenemos que seguir apoyando al campo. No vamos a abandonar el campo, no le vamos a dar la espalda al campo, vamos, al contrario, a regresar al campo, a arraigar a los campesinos, a los hijos de campesinos, a la tierra, a sus comunidades.
con mejores oportunidades, con mejores programas para el bienestar. Es el campo, es fortalecer también nuestro sector energético, ser también autosuficientes en generación de energía eléctrica, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, ya no estar apostando como antes a beneficiar a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Estaban quebrando la Comisión Federal de Electricidad porque estaban dejando toda la energía eléctrica, toda esta industria, toda esta empresa a el sector particular, sobre todo extranjero. Vamos también a seguir rescatando a Pemex para no estar comprando las gasolinas en el extranjero. Vamos a producir en el 2023, vamos a dejar de comprar ya las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir toda la gasolina y el diésel en el país para garantizar también siempre precios justos y que no haya gasolinazos. Es el campo, es fortalecer el sector energético, es impulsar mucho el turismo, porque tenemos un gran potencial en México en esta materia, y desde luego aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio, porque México es muy importante para el desarrollo económico, comercial de América del Norte. Canadá, Estados Unidos, México. Pero no quiero presumir, ni mucho menos generar celos, sentimientos, herir susceptibilidades, pero la bujía para el desarrollo de América del Norte es México, por varias razones, y una de esas razones es la calidad de su fuerza de trabajo, los trabajadores mexicanos, su fortaleza, su juventud. En efecto, tengo una reunión por televisión, por video, una teleconferencia con el presidente Biden el lunes. Y vamos a tratar este asunto. Y es, a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos. Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores, que no arriesguen su vida, que se protejan los derechos humanos. Pero según mis cuentas, la economía estadounidense va a necesitar entre 600 y 800 mil trabajadores por año, que no los tienen, a pesar de la automatización y de la robótica y del avance tecnológico. Entonces es mejor que lleguemos a un buen acuerdo. Hay un antecedente, son cosas distintas, pero ayuda a
comprender lo que estoy planteando. Cuando la Segunda Guerra Mundial, que intervino Estados Unidos, México ayudó, porque se firmó un acuerdo para que trabajadores mexicanos fueran a levantar las cosechas a Estados Unidos, el famoso programa Braceros, mientras los estadounidenses iban a Europa a la guerra. Los trabajadores mexicanos ayudaron mucho para que no faltaran los alimentos, no faltara la producción en Estados Unidos. Ahora es algo parecido. Si no se tiene mano de obra mexicana, ¿cómo se garantiza el incremento de la producción en Estados Unidos? Vamos por eso proponiendo un acuerdo. Desde luego, lo principal, lo fundamental, es que nosotros nos desarrollemos, que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está su cultura. Pero si hay quienes quieran, no por necesidad, sino para ir a buscarse la vida a otras partes, quieran ir a trabajar a Estados Unidos, que lo puedan hacer, pero por la vía legal, mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. Es de las cosas que queremos plantear en esta reunión de lunes con el presidente Biden. Yo mucho gusto estar aquí en Morelos. Siempre que vengo a Zacatecas me lleno de ilusión, de entusiasmo, de optimismo. Estoy convencido de que vamos a salir adelante por el bien de nosotros, por el bien de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Y un ejemplo es lo que hace el pueblo zacatecano, que es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo también con muchas reservas, con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Da muchísimo gusto estar aquí. Le agradezco al ciudadano presidente municipal, Eduardo Duque Torres, por ayudarnos, por trabajar juntos, desde luego al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y me acompaña Ricardo Monreal, que es también de este estado de Zacatecas, es originario Ricardo de Zacatecas, pero además nos ha ayudado muchísimo en las reformas legales, constitucionales, para ir adecuando el marco legal a las nuevas circunstancias. Solo pongo un ejemplo: ya se reformó el artículo 4 de la Constitución y ahora se elevó a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho de niñas y niños con discapacidad también a recibir una pensión. Ya está en la Constitución el derecho de los estudiantes a recibir una beca, y ya está en la Constitución el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Y esté quien esté en el gobierno, ya son derechos adquiridos. Pero no solo es teoría, no solo es escribir en la Constitución
un deseo, elaborar una frase garantizando teóricamente derechos. Hay en la Constitución vigente un transitorio que establece que año con año tiene que ser mayor el presupuesto destinado a estos programas. Ya se elevó el derecho del pueblo a estos programas a rango constitucional, y esto, entre otras cosas, es el fruto del trabajo de los legisladores, tanto de diputados como de senadores. Por eso me da mucho gusto que nos acompañe Ricardo Monreal. Me alargué un poco, algo, porque ya les dije, me lleno de entusiasmo y me complace mucho estar aquí en Zacatecas. Muchas gracias, de todo corazón.